Muy buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio en este caso para lo que es la clase de biología de este primer mes. Antes que nada quiero lo que sí darles a conocer que lo que es al campo referente de la biología parte de dos términos. La primera que es de bio, vida, y log que es tratado. Entonces, en sí la biología es el tratado de la vida. La idea de ver en lo que es la biología en sí está en comprender ciertos fenómenos relacionados al campo de la vida. Vamos a trabajar igualmente durante estos 5 meses con pequeños ejemplos prácticos que podemos observar dentro del contexto situacional. Esto nos va a permitir al mismo tiempo tratar de ir comprendiendo ciertos estándares de cómo se manejan dentro del campo de la biología. No olviden que las clases que estamos trabajando van estrictamente relacionados a la tarea que ustedes tienen. La idea es tratar de profundizar poco a poco de la temática que vamos trabajando. Dentro de la primera pregunta tenemos sobre lo que es la replicación del ADN. Por ello es conveniente conocer primeramente qué es el ADN. El ADN es el ácido desoxirribonucleico. Acá yo he traído unos pequeños materiales que tenemos dentro de lo que es el área de laboratorio para poder comprender un poco más lo que es el ADN. Voy a hacer pequeños ejemplos prácticos para que ustedes más o menos puedan identificar. Recuerden que aquí en la primera pregunta nos indica en qué fase celular es la que se divide o se replican las cadenas, en este caso, dentro del ADN. Aquí podemos ver, es la interfase. Esa sería la respuesta de la primera pregunta. Ahora, ¿cómo funciona esto del ADN? Voy a poner un ejemplo que esto sea, vamos a poner X1, X2, que este sea X3, X4, X5. Aparentemente todos se ven iguales. Sin embargo, si nosotros tomamos, en este caso, una varilla de agitación y hago un sonido, podemos identificar que cada uno tiene un sonido característico particular. De la misma manera, dentro del ADN funciona casi en similares características. Todos tenemos la característica de que somos seres humanos, pero si nosotros vemos, cada uno tiene algo que le hace propio. Todos son tubos de ensayo, pero cierto molde, cierto modelo tiene algo en especial que le hace distinto. En el campo práctico, un ejemplo, personas que tal vez tengan el cabello ondulado, cabello liso, contrajeron matrimonio, tuvieron hijos y en este caso aparece un niño con otra característica. Ha heredado lo del uno, lo del otro, pero sin embargo parte de cada ser. Entonces a esto es la replicación del ADN. Es importante mencionar que lo que es el ADN está conjugado textualmente como el don hereditario. No olvidemos que a veces hasta en las mismas películas nosotros escuchamos decir van a hacer un examen de ADN o el examen de la paternidad. Entonces el ADN nos permite conocer de qué ejemplo viene, de dónde viene la característica hereditaria. Aquí les pongo otro ejemplo, miren, por ejemplo acá tenemos un poco de rocas. Aparentemente ahora ya esto está seco, no ha habido vida, pero si yo hago un examen de ADN recogiendo muestras, partículas aquí, voy a encontrar que aquí estuvo algún ser vivo, que tal vez murió hace 10, 15, 20 años, pero estuvo acá. Y el ADN se conserva, así sea que el tiempo haya pasado. Entonces esto nos va a permitir conocer realmente qué es lo que puede suceder o que ha vivido dentro de un ecosistema dado. De igual forma, por ejemplo, nosotros podemos, aquí tenemos una sustancia, en este caso tengo azúcar. Y al azúcar yo le hago una prueba de ADN y de pronto existió aquí un rastro, un ejemplo de un animalito o alguna situación, esta puede decirme exactamente de dónde está, de dónde proviene esto.
Y eso es lo que hacen los paleontólogos para estudiar, por ejemplo, los dinosaurios y todo ese tipo de cosas, para saber hace cuántos años vivieron, si de pronto compagina el que encontraron en China con el que encontraron en Rusia. Entonces el ADN nos permite comparar esos caracteres propios de cada una de las especies. Vamos a pasar a la segunda parte, donde nos indica sobre las funciones específicas de 3 tipos de ADN. Pero antes de eso, no olvidemos definir. ADN, ¿qué significa? Ácido desoxirribonucleico. ¿Y cuál es la función? La de transmisión de caracteres propios de padres a hijos. Otra cosita que también, bueno, acotando que estamos viendo ese tema, podemos ver que el ADN ha creado controversias en cierta forma. Por ejemplo, a veces tiene vamos a colocar madre color blanco, padre color blanco y el hijo sale un color medio negro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no es el padre, pero no es así. Lo que pasa es que dentro de la genética, las leyes de Mendel indican que puede haber hasta un salto de tercera, cuarta generación. ¿Qué quiere decir? Que si el abuelo, tal vez paterno materno, el bisabuelo o el tatarabuelo tal vez tuvo algún carácter de ese tipo, lo pasó hacia la cuarta generación. Entonces, esto me va a permitir comprender el por qué se dan este tipo de saltos. También otra cosa, es muy necesario comprender que hay ciertos rasgos que son más fuertes sobre otros. Pongamos en los colores de ojos, entre el negro, el azul, el verde, el plateado, el negro prevalece. Entonces, se dan ciertas cositas que pueden ir cambiando. El ADN polimerasa, esto está en la segunda pregunta. Nos pide hacer un análisis de 3 tipos de ADN. El primero, en este caso, se refiere a la polimerasa. ¿Cuál es su función específica? La de descomponer ciertos elementos, que sean los más fuertes, en las partes más pobres. Cuando ya ustedes escuchen la terminación asa dentro de biología, relaciónenlo con una enzima. ¿Qué es la enzima? La enzima es la que ayuda a descomponer todo material. Entonces, es lo que, el ejemplo más práctico, una levadura. La levadura, ¿qué es lo que hace? Al momento que encuentra agua, un sustrato se mezcla con la harina, lo que hace es inflar, se descompone y eso hace como que se forma una explosión. Entonces, eso es la ADN polimerasa, descomposición. De ahí tenemos las exonucleasas. Recuerden que las exonucleasas, en cambio, van a actuar sobre el material externo, sobre la parte de afuera. Estas más actúan de manera generalizada. Entonces, ¿qué hacen? Según lo que nos indica aquí, que catalizan o dan un ambiente adecuado para que estas funciones dentro del ADN funcionen de manera adecuada. A eso se refieren las exonucleasas. Entonces, aquí podemos colocar en la tarea que las exonucleasas, la función específica es catalizar y actuar de forma externa sobre la composición del ADN. De ahí tenemos las endonucleasas. La palabra mismo por ahí nos da una pistita pequeña a qué se refiere. En este caso, actuar de forma interna sobre un determinado compuesto. Estas actúan sobre algo específico. Se van a la parte más interna, por eso es endo, de interno. Entonces, estas actúan hacia el fondo. Para ser más claro, vamos a suponer que, por ejemplo, la primera va a descomponerme la parte rocosa, lo más duro. La anterior que vimos, la parte externa. Y las endonucleasas se van hacia el fondo, actúan de manera específica. Entonces, a esto se refiere y ya con esto nosotros tendremos la segunda pregunta. Describir una característica propia de cada uno. La primera descompone la parte dura y ayudan a las hebras del ADN. La segunda actúa de forma externa. Y la tercera, las endonucleasas, se van más a la parte interna, al núcleo mismo de lo que estamos actuando. ¿Sí? Ahora, tenemos en la última pregunta que es la síntesis de las proteínas.
No se olviden en este caso que el ADN está compuesto de proteínas. Tenemos adenina, tenemos también la timina, guanina, uracilo. Entonces, son proteínas que conforman las hebras del ADN. Aquí hay dos términos para que ustedes entiendan. ADN, ácido desoxirribonucleico. ARN, ácido ribonucleico. ¿En qué se diferencian estas dos citas? Vamos a suponer en este caso que son estas. Pero resulta que a esta vamos a suponer que es del ADN, tiene algo más. Entonces aquí tenemos ADN, una proteína más, ARN tiene solo esta. Entonces ahí la diferencia en la composición de proteínas. ADN, ácido desoxirribonucleico, ARN, ácido ribonucleico. En la tarea usted tiene que identificar si esta corresponde a la primera parte, es ADN, o si corresponde esta al ARN. Para concluir de manera sintética, o sea, la idea acá se trata de que ustedes comprendan términos biológicos y también lo puedan ir reforzando en el campo práctico. Entonces, lo que hemos visto el día de hoy es, primero, en qué fase celular se produce la duplicación de las cadenas para lo que es el ADN, que ya vimos que es la interfase. Ahí se va duplicando. Estos dos se hacen 4, los 4 se hacen 8, los 8 32, y esta es una cadena interminable hasta formar la hebra que ya vemos en el ADN. Luego vimos lo que son las características de cada uno de los ADNs. Teníamos la polimerasa, que era la parte más fuerte y descomponía algo de forma generalizada. Pero también ayudaba a unir las hebras del ADN. De ahí teníamos las exonucleasas que actúan de manera externa y posteriormente entramos a la parte de las endonucleasas, que es la parte interna. O sea, esto actúa más a fondo para culminar con lo que es la síntesis de proteínas. También otro término que habíamos visto, el término de las enzimas. En sí, las enzimas lo que hacen es descomponer un cuerpo en sus partes más internas. Habíamos visto la mezcla, la comparación más rápida que era de las, en este caso las levaduras, que no es otra cosa que al actuar con la harina, con el agua, esta se forma un medio adecuado de vida y logra dar formación a lo que es la parte explosiva de un cierto cuerpo. Entonces, con esto, por favor, señores estudiantes, van a ustedes a hacer el trabajo, la tarea. Ojo, ustedes pueden investigar, pueden ampliar, busquemos irnos un poquito más allá, hagamos cuestión de leer también, no nos quedemos solamente con lo que vemos acá. Entonces, investiguemos, leamos un poco para mejorar de esta manera el autoaprendizaje. También es importante recordarle que en el siguiente mes vamos a ver cosas prácticas que vamos a poder comprender con eso, o sea, actividades pequeñitas y que ustedes pueden recrearlos en la casa y comprender ciertos elementos químicos funcionales que van a permitir el desarrollo de capacidades que ustedes lo pueden desarrollar. ¿Sí? Entonces, eso es todo en cuanto a lo que es el campo de la biología para este segundo mes. También recuerden que las fechas están establecidas para cada una de las actividades.